Sí, porque claro que está el miedo asociado porque no se sabe lo que uno va a vivir, Sí, en yo realidad, creo. cuando se está viendo el proceso de la muerte, hay varios factores que influyen. Como decía Andrés, influye la parte personal y también la parte familiar. Lo que pienso de mí y lo que yo pienso de los demás, además de lo que los demás piensan de lo que estoy viviendo. Son totalmente diferentes, no se hablan, no se dicen, es un mito, es una palabra vetada, no se puede, no, o sea, Bueno, Depende, no sé, depende de la persona. Yo cuando supe que mi mamá iba a tener que partir, yo tuve que dejar partir, hice lo que hizo la Cristel, lloré, me fui a un baño de la clínica, lloré. Después me fui al baño, me lavé la cara con agua, muy a mi estilo. Y entré a verla. Y le dije, mamá, ella estaba súper inquieta porque quería que la operaran y todo. Y la tranquilicé y le dije, mamá, escúchame bien. O sea, estamos buscando el mejor momento para operarte, estamos con tu doctor y todo, pero yo tengo algo muy importante que decirte, así que quiero que me escuches. Que me escuches atentamente. Ella estaba con oxígeno y todo. Entonces me dijo, me hizo así, me cerró los ojos como para que yo le hablara. Le dije, te quiero mucho. Y ella me contestó, yo también. ¿Y por qué lo hice? Bueno, porque yo tuve un tema con mi mamá súper largo, y era lo único que no había hecho en mi vida. Así que eso fue lo último que hablamos. Así que fue maravilloso porque yo me quedé súper tranquila, a pesar de que mi duelo fue súper largo, porque después de que logré ser amiga de mi mamá partió, pero bueno, Dios lo tenía previsto así, de esa manera. claro, por Y supuesto. nada. ¿Ah? Por supuesto que pasan esas Y cosas. lo otro que tengo que decir maravilloso, que cuando uno, o sea, las aprensiones de hijos, yo siempre decía, no, mi mamá no se puede morir sola sin que yo no esté a su lado, y yo rezaba toda la noche. Señor, tú ya sabes, mi mamá no se puede morir sin que yo esté a su lado. Además, yo estaba recién casada y ya estaba en un hogar. Entonces a mí me da ataque, yo no la voy a ir a buscar al hogar. Yo rezaba todas las noches igual. Y mi mamá murió de la mano mía y de mi ex marido. Bien. Gracias, Señor, por deseo concedido. Sí, Hace un tiempo atrás tú me hablabas de los encuentros de alma y que las almas, bueno, venían paseando y llegaban a un cuerpo a vivir una experiencia, pero una vez que dejaban este cuerpo, después había como una vuelta. No sé si te claro. acuerdas de hace un tiempo atrás que hablamos de eso, acá en Sí, Sí, unas reuniones igual. sí, esto ocurre porque, bueno, tomando en consideración de que hay muchas vidas, ¿ya? O más que vidas, muchas encarnaciones, porque la vida es una, ¿ya? Es una vida con muchas encarnaciones, muchos cuerpos físicos. Y esto es para que el alma tenga una experiencia, ¿ya? Y a su vez, el alma tiene una experiencia para que esa experiencia la absorba o la haga propia el creador, ¿ya? Por eso que cuando estamos hablando de la experiencia de alma no hay juicio, no hay bueno ni malo, sí, es verdad. ni feo ni lindo, no, nada. Son experiencias solamente, ¿ya? Entonces, se supone que cuando el cuerpo físico ya en este caso deja de existir, ¿cierto? Uno comúnmente se llama que uno se muere, sale el espíritu, que es realmente quien mueve el cuerpo físico en esta experiencia, y ahí el creador, ¿qué es lo que hace? Rescata esta experiencia vivida por el alma, se enriquece con el conocimiento y se planifica el nuevo ciclo, ¿ya? Ahora, en este proceso de morir y volver a nacer, también hay un proceso ahí de aprendizaje.
Ujú. Y eso Marco, se es como refleja... que, es como ¿Cómo? que lo que quiero entender es como que, por ejemplo, ya uno tiene una vida, ¿cierto? Pero tiene varias reencarnaciones. En cada Sí, reencarnación va adquiriendo ciertos conocimientos, entonces como que el alma tiene memoria. claro, por supuesto. ¿A eso Sí, te refieres? sí. Ahora, Entonces como que uno iría aumentando el nivel o bajando si es que no aprendió nada. Aprendiendo, no tiene que ver con niveles. Aprendiendo nomás. es como, es como que lo que se podría hacer. Es que lo que pasa es que esto de la muerte tiene un abanico tan grande, porque, por ejemplo, si hablamos de acuerdo a lo que, no sé, lo que se piensa, por ejemplo, en los hindú, ¿ya? Ellos hablan de que nosotros tenemos 96 ciclos de 96 existencias. Mucho. Y se te acabaron los 96 ciclos de 96 existencias y hasta ahí nomás llegaste. No tienes más opción de trascender o de, en este caso, subir tu nivel vibratorio o llegar Pero a... son 9.216 vidas. Eso es mucho. ¿Sí? No quiero tener 96 ciclos de 96 existencias. Es demasiado. 9.200. Se supone que nosotros estamos viviendo las últimas, y si es que, 5 últimas existencias, de esos 9.000 y tantas. Las 5 últimas. Eso es lo que se habla. Jue. ¿Y por qué? Entonces, Porque se va a ¿qué es lo acabar. que ocurre? Que No, porque ya estamos avanzados. Po. claro, Estamos listos para irnos a otra dimensión. estás en el primer ciclo. No alcanzas a... Estás en el primer ciclo, no alcanzas a trascender, ¿ya? Y aquí lo que pasa que tienes que vivir un proceso involutivo. Entonces, de ser cuerpo humano, pasas a ser animal, animal vegetal, vegetal mineral, ¿ya? Y ahí es lo que, en este caso, como la religión habla de los infiernos, que uno vuelve a ser, Piedra. una vez que se purifica el cuerpo, porque ahí al involucionar, uno elimina pero hasta la más mínima partícula de ego. Y ahí uno nuevamente empieza a evolucionar, ¿ya? Y nuevamente, mineral, vegetal, animal, cuerpo físico, humano. Y ahí nuevamente, entonces, todos esos procesos los vive el alma con su aprendizaje. Mm. Ahora, en el proceso cuando uno se muere y vuelve a nacer, está reflejado en una película que se llama Novo Solar. No la película que se llama De vuelta a casa, de un brasilero. De misma brasileña, pero es otra película. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo? Novo Solar. O In Home, en casa también se llama. De o- vuelta a casa, yo la vi, Sí, Ah, ¿qué es tal? preciosa. sí, Es precioso. una película muy linda para entender lo de la muerte. De vuelta a casa. Chico no sé cuánto. Chico Xavier se llama el actor. ¿Cierto? Sí. Sí. Ah, sí, Mm. claro. Entonces, por ejemplo, en esta película se explica el proceso y lo bueno que lo muestran desde la visión de un médico. Sí, Donde un médico no cree en nada, es súper como déspota, entonces él empieza a vivir esa experiencia ya estando desencarnado y tiene que entender de qué significa la vida. Entonces, en ese proceso de ir y venir, el alma, como digo, aprende. ¿Tiene perrito? ¿Qué tal? Esta existencia no alcanzas a tomar el aprendizaje que el alma necesita vivir, ¿ya? Porque, no sé, por ejemplo, tenías que aprender a, no sé, lo que significa la autovaloración, por ejemplo, sí. ¿ya? Y en esta existencia tenemos lo que está escrito como le llamamos el destino. Estaba escrito, por ejemplo, que te ibas a encontrar 20 personas o 20 encuentros de alma para autovalorarte,
y resulta que te dieron los 20 y ninguno te valoraste. Pues siempre te buscaste personas que te echaron la avión abajo, o por ejemplo que te insultaron, etcétera, pero tú nunca tomaste la rienda de que eso no es de que me están atacando o soy la víctima, sino que es para tomar un aprendizaje. Es para saber que yo tengo valor, para saber que realmente soy capaz, realmente de que tengo que hacer que me respeten. ¿Entiendes? Entonces, cuando me salgo del victimismo, es porque estoy tomando un aprendizaje. Entonces, si por ejemplo, no sé, tengo 20 oportunidades para darme cuenta de eso, y en la quinta me doy cuenta que realmente tengo que valorarme, ya ahí, con el libre albedrío, el creador cambia toda la historia hacia adelante. Creencias. ¿Cómo? Gracias. Creencias. Con las creencias, claro, pues, hay hartas cosas, sí. Pues, por supuesto. Porque eso Entonces, que tú estás diciendo, ponte tú, también se plantea desde el catolicismo como esta idea de, o como cuento que se menciona de que de repente alguien dice, no, yo confío en que Dios me va a salvar de esta situación. Y de repente llega a un barco, llegan como distintos mecanismos de ayuda y la persona no, porque Dios me va a salvar, Dios me va a salvar. Y cuando llega la persona al cielo en esta figura como más católica, y le decían, usted no debería estar acá, usted debería estar en la vida, ¿no es cierto? Mire, yo estuve toda la vida pensando que Dios me iba a salvar. Y Dios le dice, te mandé la canoa, te mandé el salvavidas, te mandé la lancha, te mandé todo, fueron 4 ayudas y tú no tomaste ninguna. sí. Entonces, como dice Marcos, si tú estás en el niño, si tú estás en la queja, si estás en el victimismo, no vas a hacerte cargo de tu vida, no la vas a tomar. No estás entonces en la vida, vas a estar en la muerte. Estos dos movimientos grandes de los que hablaba Freud, hacia adelante que es estar en la vida y hacia atrás que es estar en la muerte, yo creo que uno siempre tiene las posibilidades, o cada vez que uno está en una crisis puede hacer una de esas dos cosas. Y depende de cada uno del proceso, del camino que uno haga, cuál es la alternativa que va tomando. Claro, además A que veces uno no ve las opciones, porque tú no ves las opciones, pero Me las opciones encanta. están. Me encanta esto de escuchar con Tania y con Cote la semana pasada como la visión más formal, entre comillas, si se puede decir de alguna manera, de la psicología, de como, y que uno desde la formación energética tiene las mismas, como encuentra las mismas explicaciones, o sea, los mismos resultados con explicaciones distintas, pero al final todos llegamos al mismo resultado. Me encanta escuchar eso. A mí me pasa con el tema de la muerte, hay como 3 cositas que les quería comentar. Una, en mi experiencia me ha pasado que en general la muerte o la tengo que aceptar yo, que me voy a morir, que es lo que conversábamos antes, que les contaba yo de mi amiga que aceptó la posibilidad de que la muerte fuera una opción, y todo cambió. Y me pasó también que una muy buena amiga me llama un día en la noche, muy afligida, y me dice, Cristel, por favor, ayúdale a mi papá a partir. Por favor, acompáñalo desde el Theta Healing. Y la verdad es que fue una situación súper linda poder acompañar a esta persona en ese proceso, pero eso me mostró que hay veces que es la familia, como contaba Andrés antes en esta experiencia de su paciente, es la familia la que tiene que dejar ir, es la familia la que se está aferrando y no permite que esta persona se vaya y genera más dolor, más malestar, más sufrimiento físico finalmente, en algunas ocasiones. Entonces, hay veces que es la persona la que tiene que soltar, hay veces que es la familia, el entorno, el que tiene que soltar en el fondo. Pero me pasa que esta situación de lograr ver la muerte no como
no como un callejón sin salida, sino que simplemente como una bifurcación en el camino, lo que decía Marco, 96 veces 96, o sea, la Biblia habla de 7 veces 7, pero 96 veces 96, o sea, lo cuento, a mí como que se me arrancan los ceros de la calculadora, pero en el fondo da lo mismo si es 9 por 9, 10 por 10, 500 por 500, finalmente todo te lleva a que la muerte no es más que un cambio, un peldaño para arriba, para abajo, para el lado, para poder generar el cambio que ya necesitas vivir. No es una, no es un fin, es una herramienta, es un camino. Ahora, Fíjate que desde igual duele. Yo lo quería preguntar para ver si me pueden aclarar, como ustedes son más sabios, conocen las cosas. Yo lo que entiendo y algo percibo, que por ejemplo cuando uno deja su cuerpo físico, ¿cierto? Va a un estado o a un lugar, se supone que uno, bueno, definitivamente uno no, el alma no se pierde, el alma sigue, solamente lo que ya no va a ver es el cuerpo físico. Pero lo que yo entiendo que ya tú dejas tu cuerpo, pero te vas a un lugar y es como un lugar de transición. Antes de ir al lugar definitivo, que podría decir, que distintas religiones le hablan así como que fuera, por ejemplo, la religión católica dice que es como el cielo. Entonces tú vas al purgatorio, después vas al cielo, y otras religiones dice que tú te vas, no sé, a un lugar que te preparas para volver a reencarnarte. Bueno, a mí me suena más lo del en un lugar prepararte para la reencarnación, eso me suena más. Pero aún así, pienso que no todas las almas se dan cuenta de que se mueren o pasa un tiempo hasta que lleguen a ese lugar para prepararse para su reencarnación, algo así. Y lo otro que quería preguntar, que siempre me llama la atención, es que qué pasa con las personas que se quitan la vida o se suicidaron, qué sé yo, eso. Porque yo pienso que acortan su tiempo que era necesario de estar aquí. No sé, como que lo pierden y después tienen que volver y van a volver por un corto tiempo, me imagino yo, a recuperar ese tiempo que les faltaba, porque ellos se autoeliminaron, no sé, una cosa. Eso, Sabes que desde que empezaron a hablar hoy día, a mí me sonaba algunas cosas en la cabeza. Una tiene que ver con lo que planteaba Jung, lo que resistes, persiste. Porque finalmente yo creo que funciona de esa manera. Y esto que plantea Jung desde las órdenes del amor, que tienen que ver con las leyes de las constelaciones familiares, es más o menos lo mismo, porque una de las leyes es la aceptación incondicional a todo tal como fue, porque todo fue lo mejor que pudo haber sido. Y eso es muy difícil de entender. Entonces, cuando tú resistes algo, por ejemplo, la muerte de un ser querido, tu propia muerte, eso va a persistir, va a persistir. No sé si en cuántas vidas, pero va a persistir eso, esa resistencia. Pero esa resistencia tiene que ver con no aceptar, con no ser agradecido, con quizás estar en la queja, porque cuando uno está en duelo, cuando tú pierdes a alguien, tú sufres, no por el otro, fíjate, uno sufre porque a uno le falta el otro. Sí. Porque si yo pensara en el otro, yo podría decir, mira, ya no está sufriendo. Qué bueno que haya fallecido, qué bueno que se haya entregado. Podríamos agradecer la vida cuando lo tuvimos, cuando estuvo aquí con nosotros. Ser agradecido de toda esa experiencia, de esa oportunidad. Cuando tú te resistes y te enemistas con Dios o con la divinidad en la que tú creas, tú estás resistiendo todo el rato. Estás en el niño y te quedas en la queja. Como tú no estás en la gratitud, nada bueno va a venir de eso.
te vas a quedar en la queja, en el dolor, en el sufrimiento, y te quedas ahí y no sales de ahí. Y eso puede dar origen a un duelo patológico. En el duelo patológico tú te quedas pegado y no avanzas, la vida se te estancó. Mi vida era esta hasta que murió mi hermano, mi papá, mi mamá, mi marido, lo que sea, o mi hijo. Y ese es un sufrimiento muy grande porque no es solamente para la persona que se queda pegada en el duelo, sino que para todos los miembros de la familia, todos los seres queridos de esa persona. Entonces, por eso me suena, lo que resistes persiste y la aceptación incondicional a todo tal como fue, como desafío de la vida. Sí, yo quiero presentar una visión, va muy de la mano con lo que comentaban. Hay una visión que dice que el alma principal se fragmentó y cada uno de nosotros tiene un trozo de esa alma entre nosotros. Y estas almas están viviendo experiencias, como decía Marco. En un momento determinado, todas estas almas se van a juntar y van a formar un conjunto nuevamente y van a seguir un proceso de evolución. En este proceso de recorrido, donde estas almas se van formando y educando, van pasando por diferentes niveles. Uno es el nivel inanimado, el nivel vegetativo y el nivel animal. Ya el nivel inanimado, por lo general, el ser biológico no hace nada y va donde lo llevan. El ser vegetativo es como las plantas, que sigue la luz y se mueve de vez en cuando y hace algo, pero ya el ser animado ya como que tiene otro tipo de reacciones, y el gran cambio evolutivo se genera cuando se empieza a desarrollar su conciencia, cuando su cerebro se empieza a desarrollar y se implanta la conciencia y tiene concepciones de vida, muerte, de él como persona, de él como individuo. Lo que comentaba la profe Tania hace un par de clases atrás del cerebro reptiliano, ahí hay una porción muy especial que nos activa y nos hace percibir el peligro de la muerte. Y nos pone en alerta, genera emociones, sensaciones que nos llevan o a la lucha o a la huida. Y de la misma forma hacen reaccionar nuestra biología. Entonces, el poder entender, es complejo el darle un sentido, un significado a la muerte desde la perspectiva de la pérdida. Cuando perdemos a alguien, cuando perdemos a un ser querido, y en nuestro propio proceso, o sea, yo he tratado de imaginarme cómo va a ser ese proceso, y también me he encontrado con las preguntas que estos pacientes, yo no tengo la formación psicológica, pero sí en terapia, y tengo las percepciones que estos pacientes o que esta gente que está en el proceso de partir me hacen presente, y son esos miedos a la pérdida, a la pérdida de identidad, a no saber qué iban a hacer, a no poder concluir lo que les quedó, como lo que comentaba Liliana de nuevo, delante, no poder concluir lo que les quedó pendiente, de quedar al debe con decir te amo, con decir te quiero, con dar los abrazos que no pudieron dar, o con cumplir las expectativas que se habían propuesto en esta vida. Lo otro que he notado mucho es la identificación con roles. No sé, de niño a lo mejor me tocó criar a mi hermano y durante toda la vida desarrollé el rol de madre. Entonces, cuando llega el momento de partir, ¿quién va a cuidar a mis hermanos, que siguen siendo mis hijos? Entonces el dolor es muy, muy profundo cuando se empieza a dar por dentro. Entonces el tema de la muerte, el tema de la trascendencia, siento que es muy importante la visión que cada uno en particular le pueda dar a ella. El entendimiento que de una u otra forma le dé la paz y tranquilidad interior, como para poder sopesar esos momentos que son complejos, son difíciles, y mirarlos desde una altura, de una perspectiva, en donde podamos utilizarla como herramienta y poder crecer, poder trascender y poder avanzar en el nivel tan solo. De hecho, hay religiones o hay entidades que hablan del cuerpo físico y hablan del cuerpo físico como conjunto de proteínas nomás. En realidad, lo único que interesa es lo que está dentro, es lo que estamos desarrollando en cuanto a alma, en cuanto a las experiencias que esa alma viene a vivir. Es como un pequeño aporte ahí de lo que es una visión diferente de alguna de las religiones. Que mira, cuando hablas tú, perdón, Andrés, cuando tú mencionas esto, nuevamente vuelvo a los órdenes del amor, porque el orden es importante en los sistemas familiares. Entonces, cuando una persona o cuando se están transgrediendo esos órdenes,
algo va a pasar para que se vuelva al orden natural. Entonces, por ejemplo, si esa mujer que se hizo cargo de sus hermanos y los crió y actuó como madre, claro, tuvo que transgredir el orden natural de las cosas, por a veces motivo. Pero también su ausencia es importante para que esos hermanos, hijos, empiecen a hacerse cargo y empiecen a crecer, a ser adultos. Porque a lo mejor esa hermana madre no permite, con su presencia y desde un amor súper grande, un amor que se llama, espérame, tiene un nombre porque no es un amor cualquiera, es un amor muy infantil, el amor infantil del que yo me hago cargo, un amor incondicional. No me aparece aquí ahora, pero ese amor entonces actúa como una especie de mandato, como una creencia. Yo me tengo que hacer cargo de mis hermanos y mis hermanos no podrían sobrevivir sin mí. Pero quizás si ella no está, los hermanos tienen que crecer, tienen que dar curso al proceso de diferenciación yoica y hacerse cargo de ellos y dejar de ser dependientes. Y entonces vuelve a haber un orden. Y eso le da una razón de ser a ella también. Sí. Claro, ese a lo mejor es parte del problema, ¿te fijas? Sabes que hoy día hay un estudio de las patologías cancerígenas en donde hablan propiamente de la identidad que yo estoy cumpliendo en base al rol y cuánto me aferro al rol en base a lo que estoy viviendo. Entonces lo que comentaba Tania, esto del tema del rol es muy, muy potente y viene incrustado desde muy pequeño, a veces desde proyecto sentido, el por qué o para qué te gestaron tus padres. A veces cuando hay un proyecto determinado, antiguamente se hablaba mucho de que una de las hijas tenía que quedarse cuidando a los papás. Con el tiempo esas creencias empiezan a disolverse, pero son creencias que de una u otra forma van generando roles en las personas y nos van de una u otra forma guiando para adelante. De hecho, algo muy, muy significativo son los juegos que jugábamos cuando niños. ¿Quién no jugó al bombero? ¿Quién no jugó al doctor? ¿Quién no jugó al cocinero? ¿Quién no jugó al policía? ¿Quién no jugó a los ladrones? Y tú cuando jugabas te metías en el rol y practicabas el rol y te comportabas como eso, como lo que estabas representando. El tema, como seguimos viviendo en el mundo de niños, como lo que comentaba Tania, nuestra biología, nuestro cuerpo biológico crece, pero interiormente seguimos siendo niños y seguimos identificados con este rol. Entonces cuando llega el momento en donde yo vivo un conflicto emocional, me voy a ir a la parte de la bio, que es como la parte que me gusta, Tania, la parte de la bio neuroemoción, por si acaso. Cuando vives un conflicto emocional, y este conflicto emocional, aparte de poner en tapete tus creencias, pone en tela de juicio tu rol, es donde se empieza a gestar una masa conflictual mucho mayor, en donde el cuerpo ya no la va a poder soportar, porque aparte del conflicto biológico, es tu rol el que está siendo amenazado, y tú estás viendo una amenaza interna. Entonces se empieza a gestionar la solución biológica que llamamos como enfermedad, que a veces es la proliferación de células para generar un tumor, que lo que hacen estas células es fortalecer esa zona a la cual yo estoy comprimiendo con una situación especial, y me llevan al desenlace de a veces el tener que partir. Que es una solución a ese conflicto. Exacto. En el fondo, como yo no puedo encontrar otro rol, ¿no es cierto? Y este fue el rol que le dio sentido a mi vida, entonces no me queda otra alternativa que irme de esta vida. Sí. Entonces se resuelve el conflicto que aparece con la enfermedad. Ah, ok, sí, puede ser. Claro, perder el rol pierde como el sistema de vida. Claro, porque no sabes hacerlo de otra manera, y por las creencias, porque uno escucha mucho esto, no, a mi edad no voy a cambiar. Y mi edad puede ser los 15, los 20, los 30, los 50, los 80. Uno escucha esa cantinela a todas las edades. No, pero a esta edad, ¿tú crees que yo vaya a cambiar? No, no voy a cambiar. Y gente de 20, gente de 18, como gente de 80. Y la verdad es que también desde el punto de vista biológico, podemos cambiar en cualquier momento de la vida. Claro, Cualquier sí. momento. Nuestro cerebro es permeable. Podemos cambiar, podemos plantearnos nuevos metas, nuevos roles, podemos sentirnos satisfechos si nos acompañan en el proceso. Porque lo que Andrés habla es lo de la psiconeuroinmunología.
que tiene que ver con hartas cosas, con la medicina de Hammer, por ejemplo, con la, ¿no es cierto? No sé, tú manejabas otra cosa. Sí, no, de hecho trabajamos bajo las 5 leyes biológicas de Hammer. Esa es la estructura de la biodescodificación. Sí, Sí. Yo que quería fue como súper retroceder un interesante los poquito, estudios de él. ¿Perdón? quería retroceder un poquito y como responder un poquito lo que decía Ingrid, cuando hablaba de que si cuando uno se moría, ¿a dónde iba en definitiva en el proceso de una encarnación a otra? Esa es la pregunta más o menos lo que tú hacías, Ingrid, ¿no? Ya. Que mira, igual ahí hay otras teorías al referencia a eso, porque, por ejemplo, la religión habla de que uno se muere y depende si tú te portaste bien o mal, que ahí estamos en el juicio, te va a ir al cielo o al infierno. ¿Ya? Y, pero en definitiva, si hablamos energéticamente, el cielo y el infierno está acá adentro, pues, en cada uno. Porque esta dualidad que estamos viviendo, que ahí se mete en lo que también tiene que ver con la descodificación, la bioneuroemoción, que vivimos en un sistema dual para aprender justamente estas dos cosas y mantener el equilibrio. Ahora, cuando, como decía, la religión dice que si tú te portas mal te vas al infierno, si te portas bien te vas al cielo. Pero también dependiendo de las creencias, es donde te vas a ir, en definitiva. En lo personal, tuve una amiga muy querida que falleció y luego de, bueno, un par de años, ella era como muy de meditar, ella hacía Reiki, era como súper, como espiritual se podríamos decir si le fuera la palabra. Entonces ella, antes de morir, siempre se cuestionaba cosas con relación a su familia y más que su familia, a su hijo. Porque ella también, bueno, ella tuvo un cáncer que lo superó, pero al final otras cosas también como anexas le produjeron todo eso. Entonces ella muere, ¿ya? Después de un par de años, en este caso mi maestra, que de todo esto que es la parte energética, que se llama Soledad Muñoz, un día yo le digo, oye, ¿la puedes por favor canalizar para ver cómo está ella energéticamente? ¿Dónde está? Entonces, Soledad me llega y me dice, mira, yo la veo me dijo, yo la veo como en un pasillo de cielo muy alto, y ella está agachada y está así, como en meditación. Y ya habían pasado como 3 años desde que ella falleció. Entonces, dijo, yo la veo, pero ella como que ella se auto generó ese proceso no sé, de como autoindagación, no sé, como que estuviera en reflexión. Esa es la palabra, estaba en reflexión. Entonces, a yo le digo, bueno, ya le digo, mira, dile que se acuerde de esto, de esto y de esto. Entonces, cuando ella como que dice, ya, dijo, y ahora la percibo, que llega, levanta su cabeza y se va caminando. Entonces, ese fue el momento donde ella como que le dijo, como que en definitiva, yo lo que le pedí que le diga que reflexión de qué. Si ella había sido buena mamá, había sido buena persona, siempre en pos del otro, entendió de que ella muchas veces se dejó de preocuparse de ella por el otro, pero eso ya lo había, en cierta forma, lo había trabajado, lo había superado. Entonces, ella dejó esa reflexión y recién caminó a la trascendencia. ¿Entienden? Entonces, Fíjate que eso que tú estás diciendo, Marco, es lo que uno ve mucho en pacientes con cáncer, claro, hay muchos que juicios, los pacientes con autojuicios. cáncer dejan de preocuparse de ellos por estar al servicio de los demás. Exacto. Claro, por supuesto, sí. Sí, eso es como algo muy clave en una persona que tiene cáncer. Son personas egoístas, pero egoístas con ellos mismos.
Ah, Es todo para el otro. Sí, siempre es Que todo para están el en otro. el rol. Claro. Sí. Ahora, y Ya, a mí me ha tocado, como dice la Cristel, de la cosa más tradicional de las creencias, eh, a mí me ha tocado trabajar con sacerdotes y con monjas en temas de autocuidado. Y mi mamá, que es laica consagrada, yo le pregunté en una oportunidad si yo podía decir algo como lo siguiente. En la religión católica el mandamiento es ámense los unos a los otros como yo los he amado y al prójimo como a sí mismo. Por eso es que uno hace esta cosa, ¿no es cierto? A Dios y al prójimo como a sí mismo. Entonces yo le decía, para mí ese no es un mandamiento, porque desde la religión se dice que son dos mandamientos, que es amar a Dios y amar al prójimo. Yo le decía, para mí son tres mandamientos. Entonces es muy hereje que yo lo plantee de esa manera. Mi mamá, que es más entendida que yo en esas materias, me dijo que no. Entonces yo me lancé y lo planteé con los curas y con las monjas, grupos distintos. Y nadie me dijo que era hereje, fíjate, yo todavía estoy impresionada. Eh, ¿Cómo uno, como Dios, se supone que uno cree en Dios a través de las leyes, ¿no? De la Biblia? Porque Dios nos dice, ámese los unos a los otros como yo lo he amado, y al prójimo como a sí mismo. Entonces, el mandamiento intermedio que se pierde es cómo tienes que amar al otro, como te amas a ti. Por lo tanto, primero tienes que amarte a ti. Entonces, si tú te amas, te aceptas, no estás en el juicio, que es lo que en mindfulness se dice compasión, ¿no es cierto? Entonces tú recién ahí puedes amar al resto, sin juicio, como adulto. Y nunca ningún ni cura ni monja me dijo que no era así, o que no se podía interpretar de esa manera. Esa frase es crucial al final, interpretar, Sí, ¿no? porque al final es la interpretación que leímos a unos textos que empezaron a regir nuestra vida. Y tiene que ver con las traducciones, fíjate, Exacto. con las traducciones, con el tema de los idiomas, porque yo me acuerdo que la doctora Hoffman decía que en la Biblia se usaba la palabra metanoia, y metanoia significa transfórmate. Haz un proceso de diferenciación, que es lo que planteaba Jung. Diferénciate. Es un camino personal. ¿Y dónde está el templo? El templo no está en un edificio hermoso, donde se invirtieron muchas lucas para espiar los pecados de la gente que era poderosa. El templo está en uno. El templo es el cuerpo de uno. Entonces, cuando se van haciendo traducción y cada iglesia interpreta a su manera, la cosa va cambiando. Yo tú creo en Dios, pero no creo que haya un único Dios verdadero. Yo creo que todas las religiones y todas las creencias religiosas creen en que es más o menos lo mismo. Las creencias religiosas son más o menos parecidas. Lo que pasa es que los ritos son distintos, las formas de adoración son distintas, pero todas tienen explicaciones para la vida y para la muerte. Y caminos para alcanzar un estatus más alto o el paraíso, ponte tú. Entonces, cuando uno enfrenta un proceso de muerte, esa creencia es la que hay que investigar. ¿Qué cree usted? ¿En qué cree respecto a la vida y la muerte? Y entonces uno acompaña desde ahí, desde la creencia del otro, no desde la creencia mía, no desde imponer mi manera, porque mi manera al otro no le va a servir. No. Sí, en los textos hay palabras como metanoia, accessis, también está en los textos, pero en las traducciones se va perdiendo, porque como no estaba una palabra clave que la definiera, era preferible omitirla y adaptar el texto a un contexto. Entonces se perdía la esencia de lo que estaba atrás. Delante preguntaban qué era mejor ver la película o el libro. Claro, si vemos la película como recomendaba Marco, vamos a tomar la orientación que quería darle quien creó la película. Y vamos a empezar a visualizar todo ese espectro que se empieza a generar con esa visión y con esa intención. Entonces cuando yo tome el libro voy a estar intencionado y voy a ir donde de una u otra forma el autor me quería llevar, no donde yo divergentemente estoy eligiendo ir. Entonces en los textos pasa mucho eso. Y lo otro es que también se manipularon los textos para jugar con esto de la muerte
para hacerlo no quiero hablar de negocio, pero sí para hacerlo un instrumento de control de masa. Porque Poder. Es una forma de control social, pues si así son las Poder. religiones, control Sí. social. Sí. Poder. Más que No recuerdo- manipular a la gente cuando tiene miedo. Un ejemplo, por ejemplo, Que es lo mismo que está pasando hoy. Sí, pues. un ejemplo, por Manipulación a través del miedo. de las escrituras para no perder el hilo antes de soltar eso. Hay un texto que decía, vende las vigas de tu casa, compra zapatos para tus amigos y para ti. Entonces, es como muy metafórico. Se dice que estos textos están escritos en más de una lengua, que están escritos en la lengua que intelectualmente interpretamos y traducimos, está escrito en la lengua emocional, está escrito en una lengua espiritual, entonces encuentras todos en el mismo texto. Si nos vamos a una parte práctica, por ejemplo, y tomamos parte de la frase, dice, vende las vigas de tu casa, y uno empieza, ¿y cómo vendo las vigas de mi casa? ¿Dónde vivo? Claro, pero si lo llevamos a que es más fácil ver la viga, ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio, esa es la viga que tienes que vender. Esa es la viga que tienes que vender porque es el juicio que estás haciendo. Y cuando vendas esa viga, compra zapatos en tus amigos. No habla de comprar zapatos en tus hermanos, porque los hermanos son los que te tocaron, pero los amigos son los que elegiste. Y los amigos son los que elegiste para este camino. Y vas a avanzar mucho más rápido en un piso caliente si tienes zapatos y algo que cubra tus pies. ¿Sí? Entonces hay toda una interpretación diferente. Y eso empieza a pasar con este tipo de enseñanzas que de una u otra manera empezaron a ser trascendentales, pero empezaron a ser interpretadas para ser adaptadas a una sociedad que las orientaba o tenía la intención de consumismo, de materialismo, y se alejaban de la verdadera raíz o esencia que esto tenía. Si ustedes, por ejemplo, analizan, también hablando de que alguien habló claro, de lo que es la religión en definitiva y cómo enfoca la muerte. Y por ejemplo, en la religión católica, la muerte más trascendental es la muerte de Jesús. ¿Cierto? Entonces, pero ahí hay un hecho que muchas veces no se separa. Y es separar, uno dice Jesucristo, ¿cierto? Y es separar a Jesús del Cristo. Que es totalmente diferente. ¿Por qué? Yeah. Porque el personaje en carne y hueso se llamaba Jesús de Nazaret. ¿Cierto? Y el Cristo es un nivel evolutivo interno donde él llegó por su propio trabajo. De hecho, ello es lo que siempre yo hablo con las personas que por ejemplo están como metidas en la religión, y yo le digo, más me vale a mí un Jesús como cualquiera de nosotros que se convierte en un Cristo por su trabajo interno, que venga Jesucristo, el Hijo de Dios, a decir, por favor, adórenme porque soy hijo de Dios. Que es totalmente diferente. Pero ese proceso que tú llamas, ese proceso interno, es lo que Jung dice que es el proceso de diferenciación yoica, que es conocerse, ir al encuentro de tu sombra, de tus partes oscuras, conocerla, aprender a controlarla. Es como entrenar la vía larga. Claro, por supuesto. Y además, que lo que también, las religiones cuando son demasiado como fanatismo, tampoco se conoce que, por ejemplo, cuando se habla siempre de, no, que Jesús vino a liberarnos del pecado, etc. Pero hubieron otros Cristos además. Está Krishna, Quetzalcóatl, está el Buda, y que ellos hicieron el mismo proceso que Jesucristo, pero en otras culturas, ¿cierto? En otros tiempos. Entonces, eso nos indica que cualquiera de nosotros, en estas 99 posibilidades de 99 vidas, puede llegar a ser un Cristo. Y ese trabajo es interno. Entonces, ¿qué es lo que viene a mostrar el Maestro Jesús? Es un proceso que cada uno de nosotros tiene que hacer internamente, llegando incluso a la muerte, pero no muerte física, sino que
una muerte psicológica, donde ya nos decía justamente Tania, eliminar todo lo que no nos sirve, todo lo que nosotros llamamos oscuro, eliminar el ego, ¿ya? Para hacer que nuestras virtudes estén, en este caso, florezcan. Pero no Y, lo puedes eliminar, tienes que ir a conocerlo, a domesticarlo, porque no lo vas a poder dominar, no te puedes escapar, no lo puedes esconder, tienes que ir al encuentro, o sea, es tienes que como, aprender a trabajarlo. es, eh, claro, no hay oscuridad sin luz, o no hay luz sin oscuridad, ¿cómo se dice? No hay luz, no hay Claro. sombra sin luz. Por supuesto, sí. Pero no me acuerdo quién era, un filósofo que decía, depende de a quién tú alimentes, pues alimentas tú a tu oveja o alimentas a tu lobo. O a tu lobo. Mm, Claro, lo eliges tú, pues. es linda esa palabra. Es el Ahora, proceso. ¿Ustedes dime. saben que Jesús es un profeta también en el Islam? Claro. Es uno de los 5 grandes profetas en el Islam. Lo que pasa es que en la religión católica es el profeta, es el Mesías. Y en el judaísmo y en el Islam es uno más de los No profetas. es verdadero. Pero, O sea, es verdadero igual que los otros, no es el único, claro, no es el más grande en el Pero los fondo. judíos esperaban otro. Entonces este es Bueno, uno, pero no es el que ellos claro, esperaban. no es el que ellos esperaban, claro. claro. Ahora, Así que todo el sistema de creencias, ¿perdón? Mm. todo el sistema de creencias, Claro, por supuesto. Sí, pues depende también las creencias que nosotros tengamos, en dónde nos van a dirigir. Por supuesto. Hay Pero también algo que quería comentarle, que también cuando se habla de la muerte, los ancestros también tenían una visión totalmente diferente con respecto a la muerte, porque ellos hacían una celebración después de que la persona haya completado su ciclo, y es más, ellos ya sabían cuando le tocaba el momento de la muerte. Y por eso que hacían una fiesta. De hecho, los indios que viven en Australia, más que indios aborígenes, ellos hacen ese ritual de celebración porque cuando les toca la hora ellos lo saben. Y saben que al trascender, después van a llegar nuevamente al mismo círculo, pero ya en otro cuerpo, un cuerpo nuevo. Y eso no significa que a nosotros no nos pueda pasar. Cada uno de nosotros lo puede vivir. De hecho, yo conozco un caso en Quillota de un caballero que vive en el campo, llama al consultorio donde siempre se atendía para que lo vayan a visitar ese mismo día. Y claro, por supuesto el consultorio no entendía, no, oye, pero ¿para qué quiere, abuelito? No, que tienes que venirme a ver porque hoy día tengo que partir, no, pero que explique. Y al final fueron del consultorio a verlo al campo, y el caballero le pidió al enfermero, le dijo, mire, necesito que usted me bañe y me coloque la ropa que está ahí en mi cama y me acueste. Y el caballero, el enfermero le decía, pero ¿qué, abuelito? ¿Usted tiene alguna fiesta? ¿Va a invitar a alguien? No, no, no. Si hoy día me tocó mi hora. Pero, y claro, el enfermero no entendía, y bueno, y fue tanto la insistencia que lo bañó, lo vistió, lo acostó, y más o menos le habrá acostado, no sé, a las 2:30 del día, y a las 2 de la tarde el caballero había fallecido. Entonces, eso hay personas que le pasan, que saben, porque ya están conectadas con otras cosas. Pero en pero lo que pasa es que hay gente que se resiste, pues. ¿no? Hay gente que se resiste, que no se quiere ir. Claro, por supuesto. Y Entonces, en esa o que se resiste la familia. o que se resiste a la familia, claro, por eso es que hay que trabajar con los parientes y hay que trabajar con esa persona, qué necesita, qué quiere. Eso es súper importante, qué tiene pendiente, qué le falta para poder cumplir con esas voluntades y que la persona esté más liviana para poder hacer el viaje. Claro, por supuesto. De hecho, en lo personal,
cuando falleció mi suegro, yo sentía la energía de toda la familia, era como que le hubieran tirado un lazo, y cada uno lo tiraba para que no se vaya. Y eso es complicado vivirlo, sentirlo. ¿Y qué Y pasa en pasa el caso de los mucho. niños? ¿Cómo? Porque eso sí que es complicado, en el caso de la muerte de los niños, Pero que es complicado, en la vivencia de ellos o la vivencia de la familia. no la vivencia de ellos, la de Eh, la familia. es que lo que pasa es que igual con este asunto de los acuerdos de alma, un niño que muere a temprana edad viene a cumplir un rol específico. Es por eso que es como Viene a pagar, lo que le faltó vivir, de cierta forma. ¿Cómo, viene a Tania? asumir, No, no viene a pagar. o sea, entre Viene a sentido cumplir un rol. figurado. Viene a cumplir, pero cumplir su decisión. Si cada uno se muere cuando decide morir y cada uno vive lo que decidió y lo que acordó, lo que dice Marco respecto a los acuerdos de alma, cada uno tiene que honrar sus acuerdos. Entonces cuando uno dice, ay, pero pobres esos niños de esa mamá que murió con niños tan chicos, esos niños sabían a lo que venían. Esos niños aceptaron a esa madre sabiendo que la madre se les iba a morir. ¿Por qué? Y más, Porque a ellos les servía para su existencia. sí. Ahora, eso no quita que uno en este plano tenga pena y tenga rabia y sin duda. Y ahí entra el manejo de duelo que nos enseña la Tania, porque en verdad igual vivimos en este mundo y en este plano con las leyes de este mundo, con apego, con pena. Vamos a tener que aprender el step out, ¿ves? Si de verdad que nos falta. Desde las Algo también. constelaciones familiares, ¿Ya? desde las constelaciones familiares, el amor este que yo les decía es el amor arcaico. Entonces, el amor arcaico es a nivel inconsciente. Entonces, el niño se compromete, toma una decisión desde el inconscientemente, una de dos decisiones. Yo por ti, a sus ancestros, o yo como tú a sus ancestros. Y de ahí en el fondo es lo que puede ir pasando en su vida. Es lo que habla la bio de los programas biológicos, los programas de vida, el cómo lo heredamos, el cómo se va haciendo el cómo un ancestro me hace heredero de su programa de vida, o el cómo yo heredo un programa de vida de alguien, o cómo yo hago heredero de alguien, o cómo llega el programa de vida que tengo. Cómo se va pasando entre las familias. Tiene mucha relación con eso, Tania. Tania, ¿y vemos el tema del duelo? ¿Lo tienes? Mira, les mandé una guía que me llegó hace poquito, ¿viste? La sincronía de la vida. ¿La compartimos? Se las mandé al chat del grupo para todos, una guía de duelo que es una guía de duelo COVID, pero que fíjate que me gustó a mí porque habla de las etapas del duelo, de qué decir, qué no decir, cómo enfrentar la situación de la muerte. Como guía me pareció a mí súper interesante y lo he estado trabajando con un par de pacientes esta semana. Gracias. Porque fíjate que no se habla mucho, no es un tema para el que nos estemos preparando. Yo creo que esto de la pandemia nos pone de frente a la muerte y es algo que nosotros siempre le esquivamos el bulto, pero es parte de la vida. Yo creo que por eso es tan importante que este proceso evolutivo en la Tierra se haya producido por un COVID y no por una guerra. Si lo pensamos, el COVID está teniendo consecuencias bastante parecidas a las de una guerra. Muerte, miedo, aislamiento, pobreza, obviamente no al extremo que genera una guerra, porque va a ser mucho más corto, pero nos está acercando a eso, nos está acercando a, en el fondo, todas esas sensaciones y nos está enfrentando a este miedo a la muerte, pero una muerte mucho más natural que la muerte por guerra. Entonces, claramente nos está obligando, lo que dice Tania, a enfrentarnos, a hablar de la muerte, a enfrentarnos de la muerte. Y ahí se los quería comentar antes y después me olvidé.
me pasa que efectivamente, aunque sepamos, aunque tengamos una persona muy querida, cercana a nuestra, que está enfrentando la muerte, no hablamos de la muerte. No hablamos de qué quiere, de qué espera, de a qué le teme, o de a qué se entrega, o que tal vez, oye, un encargo, oye, dime qué sería importante para ti después de. Pero no se habla del después de, porque no se habla de la muerte, si no, no te vas a morir. Obvio que vas a dar la pelea y vas a estar hasta el final de los días. Depende, Y depende, porque bueno, no sé, depende, porque a mí hace poco me tocó una íntima amiga mía que su hijo estaba contagiado y ella estaba atacada, porque ella es súper víctima para todo. Entonces yo me enojé con ella, le dije, porque ella decía, ¿por qué no me contagié yo en vez de él? Bueno, porque así estaba previsto, a lo mejor tú tienes que aprender algo, pero nada. Entonces ahí yo me puse a discutir con ella de su muerte. Y ahí, cuando le empecé a hablar de su muerte, ella reaccionó, que estaba puro victimizándose. ¿Y el hijo tenía cuánto? Me imagino que era menor a 7 años. No, el hijo es grande, el hijo ya tiene una pareja con, no sé, el Ignacio debe tener, qué sé yo, que tienen los hijos de mis amigas, si yo no soy mamá, no sé, 34 años, 35, 38, no sé, por ahí. Pero hoy día, disculpa, Marco, ¿podrás proyectar el texto que envió Tania? ¿Sí? Sí. Y lo otro es que yo siento que el tema de la pandemia lo que está haciendo es empujarnos como humanidad completa a sacarnos del niño y a pasar al adolescente o al adulto. Porque hoy día tenemos que sí o sí cambiar la perspectiva y la visión de la vida. Tenemos que generar un cambio evolutivo, tenemos que cambiar. Parte de las herramientas la estamos haciendo acá, a lo mejor aportando con un granito de arena como para esparcir una conciencia diferente. Pero sí o sí, todo esto nos está empujando a eso, nos está empujando a un cambio en donde tenemos que salir del niño y empezar a ser responsables por la vida que estamos llevando, el cómo estamos tratando al medio ambiente, el cómo nos estamos tratando como personas. Ser consciente. Sería espectacular el poder fomentar el amor al prójimo, que eso sería como una de las medidas altruistas para consolidar una sociedad. Pero fíjate que si tú sales del juicio, primero personal, ¿no? Que por mi culpa, que yo no lo hice bien, que no sé qué. Salir del juicio de uno ayuda mucho a salir del juicio del otro también. Y a entender las circunstancias del otro. Porque somos muchos de hacer juicios de lo que está pasando el otro, porque lo hizo, que no sé qué, y uno no Sí, entiende las circunstancias. ¿No? Y lo otro, Pero Tania, es que hay un terror terrible con el tema de la muerte. Hoy día una persona muere y le están dando 96 meses, 96 horas para enterrarla. Están quedando botados, hoy día están generando morgue y no hay acompañamiento a estas personas sí, y sí está están terrible. casi todos solos. Le tenemos un terror terrible a la muerte, a verla, a vivirla y a sentirla propia. Pero Andrés, es que hay que entender que es igual parte de la vida. pero Andrés, es igual extraño, por ejemplo, si tú escuchas a una persona que diga, ¿sabes qué? Yo no tengo miedo a la muerte y para mí la muerte, o sea, uno debería decir así, uno para la muerte sería un regalo. Yo he escuchado de algunas personas, pero muy pocas. Pero si uno analiza ahora y piensa, por ejemplo, yo ahora en este momento, yo no tendría problema en morirme, ¿cachai? O recibir la muerte. ¿Cómo la voy a recibir o cómo la voy a aceptar? Yo, como que uno no sé, yo me he pasado tantas cosas que ahora no tengo miedo a la muerte. Pero igual si alguien me pregunta y escucha eso, dirían, esta está loca, se quiere morir. No sé, ¿me entienden? No es Sí. eso. Pues. ¿Me entienden o no? O sea, no es que yo me Sí, quiera morir, pero no tengo miedo a morir. Y yo aceptaría si me toca en este momento morir. Y yo pero pienso fíjate que que es algo bueno. deberíamos, sí, como dice la Ingrid, deberíamos estar preparados. Claro, una Es diferencia heavy eso. es buscarla y la otra aceptarla. Claro, preparados me refiero yo a que tener las cosas como más o menos ordenadas, ¿te fijas? Estar en paz, no tener temas pendientes, no quedarnos con pucha, me hubiera gustado reconciliarme con mi hermano, con mi papá, porque uno no tiene, lo que tendría que tener es la conciencia que la vida no es eterna. Entonces, ¿qué sentido tiene estar peleado, enojado? Hay una persona que dice que quiere tener acceso a este documento, pero que no está en el chat.
No se Sí, supone no, que como estamos escribí, acabo de escribir nuevamente el, el documento en el chat. ya. Hola, ¿cómo están? Buenas ¿Qué noches. tal, Seba? ¿Cómo estás? Gracias. Bien, gracias. Oye, perdón por no haber estado el otro jueves, se me fue, de verdad que se me fue, lo siento. Pero hoy día me acordé y ingresé inmediatamente. Les quería compartir una historia, ya que la verdad que es otro tema que también a mí me fascina y por lo general siempre estoy como conversando con mis amigos que son medio reticentes a hablar de este tipo de cosas, pero yo me encargo de que se unan y me empiecen a contar también de ello. Yo en este año he perdido a dos tíos. De hecho, en la primera clase, cuando estuvimos hablando de las emociones, estaba el velorio de un tío por parte de papá. Perdí un tío por parte de mamá y por parte de papá. Así que la verdad que yo tengo una visión de la muerte basada en la experiencia. Yo tomo aquí algunas líneas que logré escuchar donde decían, por ejemplo, que somos ese trocito de alma que viene a experimentar en este cuerpo de carne y viene a aprender. Y ya cuando absorbe todo lo que necesita, viene la otra parte donde nosotros nos reencontramos y vamos armando como este puzzle gigantesco. Ya que ahí también se me hace un poquito eh, la idea de lo que dice la Biblia de que somos en el fondo hijos de Dios y parte de Él. O sea que hay un trocito de Él en mi interior. Creo que a eso más me apunta. Yo no soy apegado a ninguna religión porque fui acólito y bueno, y hice todos mis sacramentos por la Iglesia Católica, pero me di cuenta que dentro de la Iglesia nunca me terminó de convencer esa doble moral que es mucho. Y lo otro también, me desapego un poco de la iglesia y de las iglesias en realidad, de cualquier tipo de palabra que venga, porque siento que cuando me hablan de este ser supremo, de Dios, en fin, me lo presentan como muy yo. O sea, como muy yo me refiero a muy hombre, y no me refiero a género, me refiero a esto que es muy prejuicioso, de que me castiga por todo, de que en el fondo tengo que ir para allá o ir para acá, como para que no me joda la vida o mi existencia. Y se desapega, pues. Yo considero que si es alguien que realmente está por sobre yo, y eso es lo que a mí no me cabe duda, no puede ser tan limitado en pensamiento como yo. O sea, se tiene que distanciar de alguna manera. Entonces, por eso, por ejemplo, a mí en lo personal ninguna religión me convence, porque es como que me presentaran a un humano, a ese Jesús que nombró, que es más terrenal, por en el fondo, que yo estoy seguro que también en algún momento él se tiene que haber equivocado. Sí, para mí el tema pasa porque imagínense que en tiempos de abusos, de guerra, de un montón de cosas, que venga alguien, una persona, a hablarte de amor, a hablarte de reconciliarte contigo, de amarte a ti primero, claro que sería fuerte, pues sería alguien con un mensaje totalmente distinto, incluso hasta adverso en una comunidad donde a lo mejor siempre se está hablando de lo mismo. Entonces, creo que hoy día incluso hasta el coronavirus, lo que decía delante la otra niña, Cristel, creo que eh, planteaba esto, pues, no, te viene a hacer un freno en tu vida y te viene a decir, te viene a sacar de toda tu cotidianidad que tenías, y ahí es donde nos está poniendo a prueba. Pues. Por ejemplo, yo que me gusta trabajar y me gusta moverme para todos lados, hoy día me veo en este encierro y llegó un momento donde estaba como súper desesperado, me sentía como un tigre, como un león o como un animalito en una jaula que caminaba así en círculo y no sabía qué hacer en el fondo, hasta que me detuve. Y por ejemplo, empecé a hacer actividades que allá había dejado de lado. Por ejemplo, tomar un libro, los libros que me quedaron pendientes por leer, escribir, dibujar. Y fue ese reencuentro que hace mucho tiempo no lo hacía por tener esta vida también laboral bien full, por así decirlo. Y con respecto al tema de la muerte, a mí me pasa algo, chiquillo. Yo odio los velorios. Me carga. No hay una cosa que más me deteste que estar en un velorio. ¿Por qué? Porque primero me pasa esta sensación de que le encuentro hasta en algún punto una falta de respeto, entendiendo que obviamente la gente no lo está haciendo con intención, pues son cosas que suceden en ese instante,
pero a mí por lo menos me evocan así como emociones que no me gustan mucho. ¿A qué voy con esto? Se fijan ustedes, por ejemplo, que cuando la gente ya muere tal persona, por ejemplo mi tío, falleció mi tío, y llegan primos que uno nunca los ve, llega esa familia que uno lo ve una pura vez al año, que realmente te juntáis con ellos solamente para velorios, y se te cruzan dos cosas. Primero, obviamente, darle el pésame, que para mí lo más correcto, por así decirlo, es simplemente dar un abrazo. O sea, en este caso, hacer regazo, que alguien si quiera llorar acá. Pasar mi hombro, acariciar, dar cariño, pero nada, trato de no emitir ninguna palabra porque siento que en ese contexto no hay nada que a uno te reanime o que te contenga o que de alguna manera te haga como salir de lo que estás. Para mí el abrazo es lo más simbólico y lo más lindo que uno le puede regalar a una persona. Y dentro de ese periodo de dolor, para más algunos que otros, uno empieza a conversar con el primo que no te encontraste con hace no sé cuántos años, que ya armó una familia, y al final todo ese proceso de dolor se transforma en un contexto de risa, oye, tanto tiempo, y al final uno empieza a hablar como desde la vida que es de uno. Y ahí es donde yo digo que ingrato se me produce esa parte. Pero también lo entiendo porque, claro, porque uno en el fondo, como el dolor de uno no es el mismo del otro, entonces uno ahí también empieza a tratar, no sé, de alivianar, de a lo mejor de buscar distracción. Incluso creo que leí una vez un artículo de un psiquiatra, creo, que decía que dentro también de ese dolor, en el luto hay una parte donde uno como que uno se quiere salir un poco. Y porque está nervioso, porque hay una serie de cosas, entonces busca estas cosas como alternativas. Es una reacción como fisiológica o biológica natural del cuerpo que es como, no evadir, pero en el fondo como esta cosa de buscar como esta distracción, hacer como un poquito más llevadero dentro de todo. No sé si alguien me puede aclarar eso o me lo puede especificar un poco más. Eso, pero eso me pasa así a mí en lo personal con el tema de la muerte. Yo creo que la evolución propia de nosotros mismos, de ese conchito que tenemos nosotros, que es una parte de un puzzle que se está armando ahí arriba. Para mí no existe el infierno, no existe el purgatorio, no existe nada de eso. Yo soy parte del universo, como todos somos parte del universo, y en alguna parte vamos a llegar. Eso lo tengo claro. La reencarnación en algún momento me gustó, pero no sé, la verdad que me cuesta ver eso. Toda la gente que ha fallecido y que yo he logrado por lo menos soñar con ellos nunca me han dicho a través de los sueños que se han reencarnado en algo. Nunca. Yo siempre los veo felices, arriba, los veo sonriendo, los veo así como que me dicen que están bien, que no están mal, que como que no me preocupe, que no los piense tanto, que no los extrañe tanto, porque ellos están bien, en definitiva están bien. Entonces, por eso yo también he hecho como a un ladito la parte de la reencarnación. Tal vez pueda suceder. De repente me he encontrado con ciertos animalitos que son como prácticamente un humano, de verdad. A lo mejor no me hablan en mi idioma, pero increíble el comportamiento que tienen. Llegan a ser así como que uno te entra a dudar si realmente es un animal o una persona que está camuflada y algo te está tratando de decir. No lo sé. Y eso en realidad, chiquillos. No sé si me fui, sorry si hablo harto, pero es que me gusta contar mi historia. Y No, creo que Seba, tenía que gracias, aportar esta vez gracias. también. Gracias por compartir. A mí me resonó ahí cuando tú estabas hablando que el dolor es más llevadero cuando se comparte. El tema de los velorios. Además que Que hay que tomar en dice, cuenta que la muerte compartida es un es media ciclo. pena, Perdón, dime, Cristel. una pena compartida es media pena y una alegría compartida es doble alegría. Como les decía, la muerte igual son ciclos. Y siempre cuando hablamos de muerte, nos pensamos en la muerte del cuerpo físico como tal. Pero estamos constantemente viviendo una muerte, donde muere el sol y sale la luna. Muere la luna, sale el sol. Biológicamente tenemos muerte de millones de células
en cada instante y nadie anda preocupado de eso. Por ejemplo, lo otro por ejemplo, lo que decía Sebastián de los velorios. Y es porque se está cerrando un ciclo. Esa persona cierra un ciclo para abrir otro, donde se reencuentra la familia. De hecho, me hizo mucho acordar cuando falleció mi mamá, eso fue el 2010, yo le hice el comentario a una prima, me acuerdo ese día. Le dije, qué bueno que murió mi mamá para que toda la familia se reúna. Y así como que me quedó mirando, y así como dijo, pero tú lo dices por mí, y en ese entonces yo mentía, así que le dije, no, lo digo por los demás. Y claro, porque ¿qué es lo que pasa? Es que a la casa de mi mamá, hasta ese entonces, yo creo que el 80% de toda la familia que llegó, nunca había ido. Entonces, ninguna de esas familias conocía la casa de mi mamá, entonces llegaba encima cuando ella falleció. Entonces, eso como que a mí me causó como ruido. Y además lo que dice Sebastián, también a mí me causa como ruido por ejemplo, ir a un velorio y no conocer a la persona que falleció, por ejemplo. O no conocer a la familia. Eso como, no, porque es un amigo, que no, es como, para mí es como hipócrita. Para mí es como eso, como, no sé. Uy, yo de verdad que trato de evitar el tema de los velorios, chiquillos. Yo, por ejemplo, en estas dos muertes de mi tío, yo fui a uno de los dos. En el otro me lo salté. Primero porque también lo encontré que venía súper seguido. Prácticamente un tío murió, por ejemplo, el primer jueves que hicimos No, miento, ese era el otro tío. Y unas 2 semanas antes había fallecido el otro. Entonces fueron como 2 golpes así como bien seguidos. Y, por ejemplo, cuando se falleció el tío por parte de mamá, para mí mi recuerdo inmediatamente me transportó al año 1996, el 25 de mayo, donde yo estoy bailando en el matrimonio de una tía. Y él sale bailando, y a mí me gustaba como mi tío bailaba. Y busqué ese video, que lo tengo por ahí, y hice una grabación cortita de un video y le dije, yo así te recuerdo. Mi tío, después de que pasó todo, bueno, después de ese matrimonio, él se empezó a meter en los testigos de Jehová. Pero así se fanatizó. O sea, él te llamaba para decirte que tú eras un pecador. Incluso cuando falleció su mamá, mi abuela, dijo que él no iba a entrar a la iglesia porque en esa iglesia no estaba Dios. A ese nivel, a ese extremo llegamos. Incluso él dejó escrito, dijo en voz que él no quería ni flores, ni nada de eso, porque eso se salía del margen de lo que ellos no estaba permitido y no creía que con las flores, así que no le llevaran nada. Entonces, imagínense entrar en una casa con un ataúd ahí con las velas y no ver ni siquiera una flor. Cuando yo, siempre de cabro chico acostumbrado, que por ejemplo mi tata, pues, faltaron carrozas para llevar las flores, porque eran autos y autos llenos de flores. Mi tata fue una persona bien querida. Y mi tío nada. Entonces yo me encontré como que en esa soledad. Yo atiné a escribirle unas letras, que sé hacer letras con esta cuestión de goma eva, y le puse, no sé, pues vuela alto, tío, papá, amigo, etcétera, como para que no se viera tan pelada, porque yo me sentía así como, no, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Dónde estoy? Como que ingrato. En realidad todo así, todo heavy. Y obviamente, como les decía, pues ese reencuentro con esa familia que uno no ve nunca, y que al final después tú cachai que ellos cada uno empiezan a conversar que cómo están, que cómo va la vida, y se empiezan a presentar a su hijo y todo un tema. Entonces yo digo, te sacan del contexto. Y ahí es donde a mí me cuesta. A mí los velorios no me gustan, de verdad que no. Oye, a mí referente al tema de los velorios, bueno, no sé si lo cuento ahora o después del after. Resulta que en mi tiempo yo fui uniformado y particularmente le corresponde a las instituciones cuando muere un funcionario o muere un familiar de los funcionarios, acompañar a este funcionario. Entonces a mí, allá en Punta Arenas, se tilda de que los velorios por lo general transportan a la gente en la carroza, y la gente va caminando. Yo iba más o menos topado en la hora. Y cuando me bajo del colectivo veo que están sacando el ataúd, el cajón de la iglesia, y que viene todo el séquito, y yo me quedé en la esquina, y cuando el séquito pasó, yo me puse a la fila atrás. Y me subí al velorio, pues, y empezamos a caminar al cementerio, pues yo de punta en uniforme,
muy ducho ahí y camino al cementerio. Cuando voy dando la vuelta, cacho que el otro cortejo fúnebre pasa por la otra cuadra. Iban todos mis compañeros de trabajo y empecé a quedarme atrás para cambiarme de velorio, po. Y pasa lo que dice Marco, o sea, no conocía a nadie y te mandan para allá a dar un pésame y te mandan a, a ese proceso que no, en realidad no lo siente. Y el tema del desapego, no sé si nos podrás comentar un poquito, Tania, de lo del texto y lo que es en realidad el duelo, para poder trabajar con ese desapego, esa sensación que sentimos cuando tenemos la pérdida. Ya, entonces veamos, mira, este es un material que me mandaron a través de un grupo de salud mental y me ha parecido interesante. Yo se lo he mandado a mis pacientes porque, bueno, tengo 2 pacientes que están en duelo ahora, pero ninguna de las 2 fue por COVID, a ninguna. Afortunadamente no he tenido nadie todavía que pase por esa circunstancia. Directo, nadie directo. Pero en ambos casos, bueno, en un caso bien porque se alcanzó a hacer, esto pasó antes, fue en noviembre del año pasado, entonces pudo hacer el proceso, pero no ha tenido el tiempo para hacer el duelo por todo lo que ha pasado después. Y en el otro caso, esto fue al comienzo de la pandemia, entonces la ceremonia, el velorio y todo lo demás no pudo ser. Y eso a ella le duele mucho, porque no pudo abrazar a nadie, porque no fue nadie, porque se autorizó solo en algunas personas. Entonces ella no siente que su abuelita se haya muerto todavía. Entonces ahí hay algunas indicaciones que yo le di respecto del tema de las pérdidas, porque el duelo es el proceso de asumir la pérdida. Entonces esa pérdida no es necesariamente una muerte, puede ser una separación, y uno pasa por muchos procesos, como que la vida es tan sabia que te ofrece muchas pérdidas para que tú vayas preparándote en el camino. Entonces, por ejemplo, la pérdida de la etapa de la vida también es un duelo. O sea, dejar la niñez atrás, asumir la adolescencia, dejar la adolescencia, que hay cosas que hay gente que no quiere asumir la adolescencia, dejarla atrás, y se queda pegado en la adolescencia aunque tenga 50 años. Porque uno va superando las etapas y tiene que enfrentar esa pérdida también. Entonces, el duelo es el proceso emocional en el fondo, y es un proceso porque son varias etapas, que dura más o menos 3 años. 3 años. Es enorme, es súper largo. En el primer año uno se enfrenta todas las primeras veces, las primeras navidades, las primeras fiestas patrias, las primeras vacaciones, todas las primeras, el primer cumpleaños, el primer día del papá, el primer día de la mamá, el aniversario, qué sé yo, todas las primeras veces, y ahí es donde se hace muy patente la pérdida. Y en esa etapa, en el primer año, está mucho, uno oscila entre la rabia, la pena y la perplejidad también. Como no puedo creer que se haya muerto, o no puedo creer que lo haya perdido, no puedo creer que me haya dejado, porque como les digo, el proceso tiene que ver con la pérdida, pero no necesariamente con la muerte. Puede ser la pérdida de trabajo, puede ser la pérdida de una etapa de la vida, puede ser una separación de alguien. Me voy a, bueno, yo me vine de Concepción a Santiago, después me fui a Salvador, y uno pierde a las amistades, pierdes la casa, pierdes un montón de cosas. Entonces, como la vida es sabia y te va ofreciendo las posibilidades de no apegarte tanto, porque si hay un continuo es que uno va a perder mucho, va a perder personas, va a perder procesos. Mi mamá dice que mi abuelita, que era muy sabia, las abuelitas siempre son sabias, decía que uno tenía que tener animales y plantitas, porque entonces ahí iba aprendiendo a enfrentar las pérdidas y a elaborar los duelos. Eso en primer lugar. Entonces, el primer año, perplejidad al comienzo, no lo puedo creer. Y en esa primera etapa pasa muchas experiencias medias como místicas, como que uno siente la presencia que está ahí, eso es muy, muy frecuente. La rabia y la pena que van oscilando,
A veces uno se queda más rato en la rabia, otras veces más rato en la pena, a veces rabia, después pena, después perplejidad, y así se dan vuelta porque no es una etapa secuencial. Y en el segundo año recién uno empieza como se llama como negociación, es una etapa como de llegar a un acuerdo, que es con uno mismo, con la divinidad en la que uno cree, con la vida, con no sé qué, con algo, una entidad, como de que, bueno, es como el primer paso antes de la aceptación, ¿ya? Es como, no, yo voy a honrar a esta persona, voy a sacar mi carrera, voy a seguir adelante en la vida, me voy a dedicar a hacer esto, mi compromiso es este otro, esa es la etapa. Para que finalmente en el transcurso del tercer año se dé la aceptación. Y la aceptación no es que te duela menos, porque hay dolores que duelen toda la vida. La aceptación es solamente que tú aprendas a vivir sin esa persona, sin eso que perdiste. Entonces, es complejo el tema porque no nos preparan, no hablamos del tema, es duro, y uno podría pensar en la ilusión del niño, que no, que alguna vez se me va a quitar el dolor. No, no, tú aprendes a vivir con ese dolor. Si el dolor Tania, es muy grande. Tania, ¿Sí? disculpa, referente a procesos o eventos, rituales que podamos hacer para el proceso de despedida. Montones, montones. Es importante hacer rituales. Y por eso me gusta la guía, porque la guía habla de muchos. Ponte tú, yo a mis pacientes siempre les digo hacer un altar, es una cosa ridícula si tú quieres, pero un altar es a lo mejor poner una foto linda de esa persona, ponerle una velita, poner una flor, rezar, orar, cantar, eh, o si, por ejemplo, en este periodo yo a mi paciente que no pudo, que fue al funeral, pero que estaba muy acotada las personas por lo del COVID, a fin de mes es el cumpleaños de su abuelita. Y los cumpleaños era la fecha en que toda la familia se juntaba, entonces ella tenía mucha pena, yo le decía, no es la pérdida solo de la abuelita, son hartas pérdidas, es la pérdida del espíritu familiar, la persona que los congrega, la persona que los espera, no sé, miles de cosas asociadas. Entonces yo le decía a ella que organizara un evento, un Zoom, que ella puede organizar, buscar una canción que la recuerde a la abuelita, que le puede escribir algo a su abuelita, lo importante que fue para ella en la vida, el discurso, la narrativa es muy importante. Le decía yo además que en todo este proceso de organización de esta actividad, ella va a llorar como contratada, y eso es fantástico, porque tienes que sacar la pena. Le planteaba yo que pudiera pedirle a todos los miembros de la familia que le manden fotos de la abuelita y hacer a lo mejor una PPT, un diaporama, algo que la recuerde, que cada uno pueda decir, mira, aquí está la foto mía, yo me acuerdo de la abuelita en este momento porque pasaba tal cosa. Puedes usar una, una foto para ponerla en un rincón, por ejemplo, o para ponerla hacia afuera, para honrarla de alguna manera, usar las banderitas tibetanas, poner mensaje, o sea, de verdad que infinitas cosas, pero hay que hacer un rito. El rito le da la información a tu inconsciente de esta pérdida. Si tú no haces el rito, si tú no participas, es como que siguieras con la vida, y eso puede hacer que tú hagas un duelo patológico. Un duelo patológico es, como yo les decía, que persiste el dolor, persiste en todas las etapas, así como en un loop que no para, y que 10 años después, 20 años después, tú es como divides tu vida antes y después de esa pérdida. Como que la vida nunca más fue igual. Cuando la constante de la vida es que tú estés perdiendo. ¿Sí? Súper claro. No sé si Gracias por quieren ese avanzar. datito. ¿Cómo? Gracias por ese datito. Gracias, Tania, por ese datito. Yo tengo una amiga que se quedó así, como en ese limbo, en esa cosa así, que pasan los años y todavía ella siente que desde que se murió su mamá, como que no hay otro, la vida cambió todo su sentido. Ese es un duelo patológico. Pues lo más Mm. probable es que en esos casos la gente incluso cuando tú deja la habitación tal cual, la ropa tal cual, porque no es capaz de entrar y deshacerse de las cosas.
Cuando Sí, fíjate que a revisa. lo mejor tú le das un sentido, mira, esta ropa que es de mi mamá, de mi papá, la voy a donar a un hogar de ancianos, le va a ser de utilidad, mi papá era generoso, qué sé yo. Te fijas, tú le das un sentido eso es lo importante, convertir esto como en un proyecto y esto de tener un sentido. ¿Cómo vas a dejar todo congelado? ¿Cómo te vas a quedar paralizado ahí? Porque fíjate que una de las cosas que también tiene que uno que entender es que por más que tú estés en duelo, igual tú te puedes reír y no estás deshonrando a la persona que tú has perdido. ¿Por qué no? Porque la vida es así, la vida es ambivalente, es de dolores, de alegría, de frustraciones, de rabia. Entonces, ¿por qué no permitirte también? Porque hay mucha gente que, mira, yo cuando falleció mi papá, me acuerdo que una tía mía, y yo me vio pintándome las uñas con mi sobrina, pero ¿cómo se están pintando las uñas si el tata falleció? ¿Y por qué no, tía? ¿Por qué no? Porque yo soy así, entonces yo no voy a dejar de hacer las cosas y eso no significa que yo no tenga pena. Hablar también es importante porque validar, normalizar el proceso, o sea, no significa que voy a estar un año de luto, o 2, 3 años vestida de negro y sin poder reírme. No es para Mm. afuera el proceso, es por dentro. Me Yo hizo puedo recordar, me decir, hizo recordar una historia de cuando falleció mi tata. Mi tata para mí es como mi segundo papá, mi tata por parte de papá. Cuando falleció mi tata, yo tenía 11 años. Esto fue también en el 96, fue en junio del 96. Me acuerdo que estaba lloviendo, o estaba así como muy nublado y cayeron unas gotas. Y cuando falleció mi tata se paralizó. Entonces empezó a balbucear. Y yo me acuerdo que yo, chico, intruso también por querer seguir estando ahí, como ahí yo estaba en esta parte que decían ustedes delante, po, en esta sensación de que no quiero que mi tata se vaya porque mi tata para mí era como todo. Entonces yo me resistía de que él se estaba muriendo. Y mis primos estaban jugando, me acuerdo yo, Super Nintendo en el living, eran más chicos que yo, un poquito más chicos. Y yo me acuerdo que entro con harta rabia yo, niño, le digo, y ustedes, le digo yo, ¿por qué están jugando? ¿No ven que mi tata se está muriendo? Claro, o sea, yo lo sentí así porque para mí mi tata significaba harto, po. No para ellos, yo sabía, o sea, después, años después entendí que para ellos igual significaba lo mismo para mí, pero ellos en el fondo no dejaron de hacer lo que ellos estaban acostumbrados a hacer, po. Entonces, yo entro en la habitación del Tata y lo veo, y el Tata me mira y me habla, pero no le entendí nunca nada. Y a mí siempre me quedó uno de mis dolores más grandes, o esa cosa, ¿qué me dijo en ese momento? No lo sé, no tengo idea. Eso es el recuerdo como más patente que tengo de mi Tata. Así como a nivel, cuanto antes de fallecer, que él me dijo y me habló harto, pero no lo entendí nada, porque como les digo, tenía como su cuerpo medio paralizado en realidad. Entonces balbuceaba, era como nada, no logré entender nada. Pero sí he soñado con él y lo veo bien. eso que te pasó a ti de niño también se puede trabajar, ponte tú, también con una foto, ponte tú una foto de ustedes dos, y que tú en la parte de atrás de la foto anotes las características de tu abuelo, todas las características de lo que tú recuerdas del abuelo. Y luego tú registres con un destacador, por ejemplo, cuáles de esas características están vivas en ti. Porque entonces esas características de tu abuelo van a seguir en ti. Entonces tu abuelo no ha muerto, en el sentido espiritual está en ti. Sí, de hecho, Tania, bueno, yo no tengo ninguna foto con mi abuelo, increíblemente no tengo ninguna. Tienen todos mis primos menos yo. Pero yo, por ejemplo, cuando he dado charlas, siempre le he dicho que yo de mi abuelo saqué esta cosa de ser cariñoso, de ser de piel. Y siempre lo cito a él. Yo digo que él me enseñó esta parte por ejemplo, de cuando como yo trabajo con niños, de ser bien afectivo, de abrazarlo y de recibir a la gente como con esas ganas, con esa energía. Eso a mí me lo transmitió mi tata y siempre se me ha quedado pegado, siempre lo cito cuando tengo que hacer mención sobre esa naturalidad mía, de andar abrazando a todo el mundo. Bueno, eso está en ti y es de tu tata. Mm. Como decía el Rey León, él vive en ti. ¿Sí? Sí. Sí, claro. Yo hasta el día de hoy, bueno, mi mamá, no sé, murió 10, 12 años. Hasta el día de hoy a mi mamá le escribo para el Día de la Madre una carta y a mi papá para el Día del Padre una carta. Pero es algo mío. Y para sus aniversarios también hago un rito.
Y ya, yo creo que es necesario porque siguen vivos en el corazón de uno. Por lo menos yo lo hago y me va súper bien. Las cartas también son, el tema de la narrativa como técnica es una buena estrategia. Porque fíjate que ¿qué hace la psicología? La psicología va documentando lo que le funciona a la gente y lo que no le funciona. Y eso que le funciona a la gente lo convierte en una técnica. Entonces la gente no tiene idea que está aplicando una técnica, porque no es así, po. Uno va haciendo lo que la sabiduría de la vida te va indicando que puedas hacer, eh, y no sabe que eso tiene que es recogido por la psicología y que le ponemos un nombre para poder ayudar a otras personas que a lo mejor no se le ocurren estas cosas. De no hablarlo, porque si nosotros lo habláramos nos ocurrirían. La canción, ponte tú, la canción que la recuerda. Si no tienes ninguna canción que la recuerde, búscate una que podamos usar para despedirnos, le decía yo a mi paciente el otro día. Y estuve buscando con ella algunas canciones, entonces yo le decía, mira, te va a tomar un tiempo, como esto es a fin de mes, te va a tomar un tiempo, vas a poder llorar, porque no la ha podido llorar, ella además sigue trabajando porque trabaja en salud, entonces es más difícil hacer el proceso. Y no vive la abuelita de la quinta región, entonces más difícil porque no está ahí en la ausencia de ella, pero tiene que hacer el proceso, la despedida. Sí, No Tani, vamos quizás a como ver. formalmente, como decía el Seba, de los ritos. Yo creo que es importante que el rito tenga un sentido. Uno puede ir viendo, nosotros, por ejemplo, cuando falleció mi papá, nosotros organizamos el velorio, como quién hace cada cosa, eh, yo puse música, gente rezando rosario, y esta cosa que he visto en otros funerales, que la gente se instala, acá se carcajea, habla de la vida y el muerto está ahí solo y nadie lo pesca, y yo lo encuentro tan fome, tan sin sentido, no se dio, pero porque nosotros intencionamos que no se diera así. Yo en lo personal, cuando, por ejemplo, falleció mi abuelo, fue un proceso como súper... para mí fue como un cambio de antes y después. Porque, por ejemplo, mi abuelo estaba en el hospital y de hecho yo llego y en el transcurso de que me estoy inscribiendo para poder subir al hospital a verlo, te pasan la tarjetita y todo, en ese proceso falleció mi abuelo. Entonces yo llego allá, estoy afuera de la sala, puerta cerrada, y me dicen, ahí decía, en procedimiento. Y como era cerca de las 6, dije, bueno, están en el proceso de que a veces los lavan, que no sé, que le ven no sé, le hacen curaciones, etc. Y entonces le preguntan a una persona de qué pasaba. Dice, no, que falleció una persona. Chuta, digo yo, ¿y qué cama? Y la cama de mi abuelo, po. Y mi abuelo igual era como, no sé, era como era como el ideal, o sea, no era ajeno, demasiado cercano. Entonces, por ejemplo, en ese proceso me pasó a mí de que él fallece y bueno, después del momento, no sé, de la pena, y empezar a llamar a la gente y todo, bueno, yo sentía al lado mío tal como cuando alguien se apoya. Yo entre mí decía, esta sensación, hasta que dije, ya, este es mi abuelo. Entonces ahí empezó el proceso como ya, el abuelo de por ahí arriba, uno siempre con el abuelo es como el abuelo y uno el niño, siempre el niño con los abuelos, quizás no así con los papás, porque a veces uno cambia el rol y no es muy bueno, pero uno tiende a cambiar el rol. Y ahí dije, ya, este es mi abuelo. Pero ahí dije, ya, si él está acá es porque necesita hacer como el proceso de trascendencia. Entonces Fran hice todo el proceso. Yo hasta ese entonces dije, yo nunca en mi vida voy por ejemplo, a vestir a un muerto. Yo también En dije ese lo mismo. momento decidí vestir a mi abuelo. Entonces fue como para mí fue un proceso como, para mí esa fue mi despedida. ¿Ya? Y, por ejemplo, en el velorio, yo lo que hice que
fue que compré dulce y los puse en un pocillo, para que la gente tenga algo diferente, porque como está todo fome, se supone que tiene que estar todo triste, llorando, pero no. Y además, bueno, como también no es casualidad las cosas, me pidieron hacer como la lectura de, bueno, él era mormón, entonces me hicieron hacer como una lectura de quién era mi abuelo. Entonces, como en cierta forma yo hago análisis de árbol genealógico, empezando a preguntar por aquí, era como soy súper busquilla, entonces me acuerdo que partí diciendo que no sé si era el más óptimo, porque podía estar 3 horas hablando de mi abuelo, pero voy a hacer como lo más resumido. Y traté de todo lo que dije, hacer cosas para que la gente que estaba ahí se pueda como cambiar el chip y pueda, no sé, pues, reírse, acordarse cosas entretenidas, de no hacer todo como de la vista del pobrecito que no está, y etc. Entonces, fue como un cambio igual grande. Y al salir de todo eso, me tocó que yo tuve que ser de contención de prácticamente todo, po. Porque ese proceso para mí de duelo, de pena, de desapego, ya había pasado. Y justamente fue en el periodo entre que murió y lo vestí. Para mí ese fue mi momento así de pena y todo, y etcétera. Entonces, es un proceso Ese que... contacto, ¿Cómo? Marco, es súper importante ese contacto, darte cuenta de la realidad. Cuando Claro, tú vistes a alguien, tú te das cuenta de ese cuerpo y tú dices, tu pariente no está ahí, ese es el claro. cuerpo nomás. Sí. Entonces, fue como la parte que, en cierta forma, igual después me decían que como que estaban todos destrozados, entre comillas, y todos se apoyan en mí, po. El hermano se apoyó en mí, las hijas, que en este caso son mis tías, mi hermano, mi papá, y para mí fue como en cierta forma igual importante, po. Ahora, igual, como dice, como las cosas tienen que pasar porque en su proceso de vida, yo justamente en ese periodo viajé al norte. Bueno, yo digo al norte de Santiago porque como vivo en Punta Arenas, viajé a Santiago, eh, y me tocó justamente ese periodo donde él fallece estando allá, pues. Entonces para mí fue como más, de hecho alcancé a llegar el día anterior a hablar con él y todo, entonces no fue así como que me pidió como de sorpresa, o que te llamen y te digan, no. Bueno, Y, precisamente eso que tú estás mencionando es lo más difícil del duelo. Los duelos que son más difíciles de elaborar son cuando son intempestivos. claro, Cuando una muerte así que te pilló, se murió no sé qué, en un accidente, en un ataque, no sé, ese tipo de cosas, o que lo hayan acuchillado, que lo hayan asaltado, ese tipo de duelos son los más difíciles de elaborar, claro, porque te puedes despedir. Por más que tú hagas el rito, es tan sin sentido esa muerte, porque no es esperada, porque no hay una enfermedad previa que de alguna manera te va ayudando a ir despidiéndote, y te va ayudando a agradecer también lo que tienes. claro, por Sí. supuesto. A mí una vez me pasó que en una conferencia de estas cosas que yo de repente voy, la persona que estaba dando la charla recibió una llamada así, en un momento donde se hizo una pequeña pausa y le dicen que falleció su papá en plena charla. Yo dije, a mí me pasa esto así, no sé realmente yo cómo reaccionaría. Bueno, el gallo terminó todo su PPT, estaba recién empezando y dijo, bueno, me tengo que retirar, lamentablemente falleció mi papá, me acaban de llamar y ahora lo voy a dejar con este profesional. Pero yo dije, ¿qué interesa para terminar ese PPT? Yo no sé si hubiera podido, de verdad que no. O sea, de verdad que no sé en realidad. Yo soy mamón, entonces mi lazo con mi mami es súper fuerte. Yo bailo con ella, la visto, la baño, la llevo al médico, le voy a buscar sus medicamentos. De hecho, saqué un poder notarial para ir a cobrarle su pensión yo. O sea, estoy con un apego así súper gigante. Y no sé qué va a pasar conmigo el día que ya no esté. No lo sé. Esas cosas para mí son vivenciales. En realidad tengo que vivirla para saber qué va a pasar conmigo en realidad. No tengo una certeza. Pero la Pero estás quiero, aprovechando ahora.
Sí, caleta, pero trato de recordarme siempre de la María que me hizo reír, así, de que me hacía reír. Por ejemplo, les voy a contar una anécdota. Mi mami es corta de vista, pero así ya no ya es bien avanzado lo que tiene. Y una vez en su juventud mató un ratoncito chiquitito, una laucha, con un limón y a distancia. ¿Lo pueden creer? Y yo todavía tengo esa imagen grabada aquí. Con un limón le dio así, lo miró así nomás, le puso la chuntería y ¡pah! Se lo tiró, le dio a la cabeza, adiós, lauchita. Y después se acerca y le dice, oh, dice, pobrecita, lo maté. Después se sentía culpable de haber matado a esa pobre laucha, pero fue con un limón. La vida, ¿viste? Bueno, como no sé si pueden ver ustedes, ya llevamos prácticamente 2 horas de video, Sí, 2 tengo horas de pulso. charla. Yo encuentro que estaba bien productiva. Ha sido como, hemos tocado muchos tópicos. Queda en el chat el archivo que entregó Tania para que cada uno de nosotros lo podamos revisar. Yo no lo veo. En ¿Cómo se hace para particular, verlo? Si pinchas en ¿dónde el está chat, el chat? está la guía de Dice duelo. chatear. ¿Mm? En el globito de pensamiento que hay abajo, Sí. en la barra, donde dice chatear, ahí está la guía para que descargues. O te la mando, se va. Ya, porfi, Tania, sí, porque no me aparece. Y eso que yo tengo el chat en todos, no me sale, me sale un texto nomás. Ya, no, yo te la mando, no te preocupes. Ya, Ya. gracias. Y yo creo que una cosa muy interesante de la guía, para que como tarea que uno lo pueda revisar, ¿no es cierto?, es que dice qué decir y qué no decir. Yo me quiero quedar con lo que dijo Seba, de que un abrazo es como lo más potente. Yo creo que un abrazo a uno lo reconstituye y tú sientes el cariño del otro. Las palabras yo creo que muchas veces son insuficientes. Si tú no tienes nada que decir, mejor quédate callado y da un abrazo, un gesto, aquí estoy, si necesitas algo, por favor, dímelo, te voy a estar llamando para ofrecerte ayuda. Yo creo que esa es una manera de acompañar. No decir tonteras, porque dice ahí, no le digas a alguien, ay, que tienes una angelita en el cielo. Yo lo mandaría a la cresta, a mí no me interesa ni un angelito en el cielo. Sobre todo si es un hijo, ponte tú, ¿no? O un niño, que la gente dice tonteras, así como, ay, sé fuerte, ten valor. Sí, ¿Quién o lo otro quiere es la eso? típica de esa gente que llega, que ya la encuentra así, ya con esa desfachatez, y ¿de qué murió? Uy, qué pregunta así como más absurda, de verdad que yo las tomaría Tapo. y las sacaría de una patada en el traste para fuera de mi casa. Pero hay una lista ahí, ¿ah? Hay una lista de cosas que como que decir, que no decir. Tania, pero en estos momentos, por ejemplo, yo sé que las personas que mueren por el asunto del coronavirus pueden estar en el velorio o en el funeral, como 6 o 7 personas más, no. Entonces, de repente uno quiere acompañar, por ejemplo, yo tengo varios colegas que se le han muerto el hermano o la mamá, el papá, qué sé yo, pero yo no he tenido o sea, la forma, o sea, de estar con ellos directamente. Entonces, por ejemplo, lo que he optado es que de repente hay grupos de chat del WhatsApp, ahí uno le manda mensajes, qué sé yo, las condolencias, o escribe una frase pequeña, como dices tú, más bien sobria y no escribir figuras como, claro, lo del angelito, qué sé yo. Pero también me pasó con una colega que se le murió la hermana. Y ella, en algún momento yo estuve súper mal el año pasado por una cuestión de trabajo. Y ella me apoyó harto. Entonces yo dije, chuta, igual yo sé que se le murió la hermana, o sea, a pesar de que uno le escribió cosas en el WhatsApp y todo eso, pero yo igual la llamé y bueno, tampoco, no le dije ninguna estupidez, solamente le dije que la llamaba porque estaba preocupada por ella y en realidad un abrazo desde lejos y ella habló harto rato, o sea, y lo que hice yo fue más escucharla. Es lo único que hice porque en realidad decirle, pucha, yo te entiendo, y eso de yo te entiendo es tan Tampoco. difícil, tampoco es porque Oh, nadie te va a entender en ninguna situación porque tú eres tú y nadie te puede entender lo que tú estás sintiendo en ese momento. Entonces, de además que depende repente, tanto de la teléfono, relación que uno tenía con esa persona.
Porque si la relación era muy intensa, muy cercana, ese dolor es muy grande. Pero a veces uno con un papá, con una mamá, con una hermana, puede no haber tenido una relación tan cercana y ese dolor no es tan grande. Entonces lo que uno imagina respecto de la pérdida del otro no es. Pero lo que tú hiciste, Ingrid, eso es importante, porque escuchar, ponte tú puedes ofrecer oración, puedes ofrecer misa, preocuparte de la creencia del otro, ¿no es cierto? Incluso esto que yo les decía que le he pedido yo a mi paciente que celebre el cumpleaños de la abuelita, es como una manera de honrar su vida para todos los que no estuvieron en el funeral, porque fueron muy poquitos. Qué bonito. Además que uno tiene que, en cierta forma, en estos procesos, como hacer que resalte las cosas positivas que vivió con esa persona que ya no está. Porque al final eso es lo que nosotros se nos queda. Los recuerdos bonitos, justamente los cumpleaños, las celebraciones, los chistes, que no sé, que la persona era buena para la talla. Entonces, como resaltar esa parte, más que, pucha, que lo perdiste, que no sé, que... Por Ah, lo mira, menos... qué buena la mención. Yo le dije a ella que hiciera como una especie de obituario y que lo pudiera pasar a sus parentelas, a sus primas, a todas estas personas, porque ella además sentía que la abuelita reunía a toda la familia. Entonces yo le decía, ponte tú, no sé, la frase típica de mi abuela que yo recuerdo, lo que voy a extrañar, y que 3 frases para completar, y que cada uno lo hiciera, y que ella podría después como o documentarlo o hacer que cada uno diga su frase en esta reunión que se va a hacer por Zoom para celebrar a la abuelita. Mira, en otras culturas se hacen otras cosas, ponte tú, eh, en el hemisferio norte. Se usa mucho esto de donar cosas a los municipios o a los colegios o a las universidades. Entonces donan un escaño, ¿cómo se llama eso? Como un asiento de madera, es un escaño, entonces les ponen plaquitas. En recuerdo del abuelo o de mi abuelo, no sé qué. Entonces la persona que se sienta ahí va a leer en la placa y lo está recordando. Pero en nosotros acá no se hacen mucho esas cosas. Eh, las flores pasan, se marchitan, no se hacen recuerdos más presentes, más trascendentes, fíjate, yo, de hecho, cuando pase la pandemia tengo muchas ganas de ir a Tomé a darme una vuelta, porque hay una placa en honor de mi abuelo, y quiero ir a verla, quiero ir a sacar la foto y quiero ponerla en el Facebook, porque lo recuerdan. Por lo menos está la placa, a alguien le suena el nombre de él. Pega. Y ese tipo de cosas sería bueno que nosotros fuéramos adoptando como parte de la cultura, fíjate. Sí, y terminar también, por ejemplo, con algunos prejuicios. Por ejemplo, el mismo tema de la flor. Hay incluso hasta uno en la talla con los amigos decía, oye, olía a flores, insinuando que Gladiola. prácticamente las personas se están muriendo. Entonces hay una cosa también ahí que se tergiversa, hay que terminar un poquito de eso y valorar. Mi abuela decía, por ejemplo, yo no quiero flores amarillas porque las flores amarillas son desprecio. Ella según ella, las flores tenían, los colores tenían cierto significado. Entonces ella, por ejemplo, pidió que fueran rosas blancas y rojas, no de otros colores, y menos amarilla, porque si yo le llevaba una rosa amarilla, quería hacer, o una flor amarilla, yo la estaba despreciando. Mira, tú, lo que hay que hacer es conversar con la gente. Si la ventaja de que alguien se muera cuando es producto de una enfermedad es que tú puedes preparar ese proceso. Si llegara a morirse, ¿qué le gustaría que hiciera? Yo me acuerdo con mi tía que falleció hace más de 20 años. Yo me soñé con su muerte, viajé para mi cumpleaños y mi tía falleció un día antes. Y yo ya sabía que mi tía no iba a estar para mi cumpleaños porque ella siempre encargaba, mi tía era discapacitada, entonces ella encargaba que alguien le comprara regalo. Y ese año ya no encargó ninguno. Entonces yo sabía que ella no iba a durar, no iba a llegar hasta allá. Y cuando yo llegué a Concepción, yo le dije a mi tía, uy, yo la encontré ya muy deteriorada. Y mi tía me dice, estoy cansada. Y yo le digo, pero tía, váyase, ¿qué está esperando? Ya fue suficiente. Y empezó mi tía su agonía, así que yo avisé a la familia, que no me había tocado nunca, pero en ese minuto tuve que hacerlo. Le dije, mamá, la tía se está muriendo.
así que llama a todos tus hermanos. Y pasó eso. Pero nosotros ya habíamos dicho, de hecho hay un tío que no le avisamos. Y la señora a mí me llamó así, pero ¿cómo no llaman que murió? Entonces yo le dije, no la llamamos porque mi tía no quería que ustedes estuvieran en su funeral. Y su hermano, mi tío, fue igual, pero fue lejos. Pero esta señora, la señora de mi tío, no fue. Pero yo le dije en su cara, quizás como le habré dicho, le debo haber dicho muchas más cosas, 20 años atrás uno era más joven y más impulsiva, pero le dije que no quería a mi tía que ella estuviera, que por algo no le habíamos avisado. Mi mamá encontraba que era el colmo que habláramos pero ¿cómo hablar de esas cosas, niñitos, qué sé yo? Pero yo decía, es que hay que hablar, pues, es importante que ella, tía, ¿y dónde le gustaría que fuera? ¿Y cómo le gustaría? Y no sé qué, y nos echábamos la talla, nos reíamos como parte de la vida, como algo natural, de lo que uno no habla, pues, pero que sería tan aliviador saber. Exactamente. ¿Cómo te gustaría? ¿Quieres que te cremen? ¿Quieres que te, no sé qué, te meten en un cajón? Sería tan bueno saber eso. ¿Qué canción quieres que te pongamos? Porque a veces la gente empieza con eso cuando ya es más viejito y empieza a decir, oye, pero tienen que ponerme esta canción. O yo quiero que, no sé, quiero que la joya de no sé qué quede para la no sé cuántito. Esas cosas yo a mi mamá le digo, mamá, tienes que dejar todo por escrito, esas cosas chicas. Porque después la gente empieza a pelear y queda la embarrada, po. No, yo con Sí, mis está papás lloviendo. Yo con mis papás he conversado todo eso y ya yo ya sé todo lo que tengo que hacer como al pie de la letra. Por ejemplo, mi papi quiere ser cremado y quiere que parte de sus cenizas se arrojen en un cerro que queda muy cerquita de mi casa porque él creció ahí. Entonces él dice que ahí va a ser su manera de reencontrarse cuando él era niño, su libertad. Y le pidió a mi hermana que le prendiera un pucho todas las tardes cuando ella regara el jardín porque él dijo que se iba a venir a sentar y a vigilarla cómo regara el jardín. Mi papi es fumador, así, pero heavy. Entonces, don Chuma va a haber que tenerle su cigarrito. Mi mami le conozco al revés y al derecho sus canciones y todo el tema. Y yo soy fan de los Caballeros del Zodíaco, entonces yo quiero que me despidan con la canción de Saint Seiya, que me lleven mis tazos, que me lleven mi álbum y que me lleven todo. Mi amigo ya lo tienen clarito, porque yo me voy arriba en el Cosmo con Atenas y de ahí los voy a venir a castigar a todos los que no me canten la canción. Claro, pero es que eso es contemplar la muerte como parte de la vida, ¿cachai? O sea, si todos en algún minuto nos vamos a... Lo que dijo Manuel tan inadecuadamente, ¿no es cierto? Que no fue Manuel, fue el presidente de Brasil. ¿Qué tanta cuestión si todos nos vamos a morir? Claro, es verdad que todos nos vamos a morir en algún minuto, pero hay que resguardarse también, pues no es ir y exponerse. Así es. Bien, entonces, yo les doy las gracias por esta audiencia. Está muy extendida y buena, y buena charla sobre la muerte. Hemos visto una gama enorme. Muchas gracias a los participantes. Y la próxima semana vamos a hablar el de Step Out, que quedó pendiente para el día de hoy. Así que vamos a cortar el video. Muchas gracias. Gracias, chao. Oh, gracias, buenas noches.